volvamos a Alemania, a este sentimiento de culpa que tuvieron durante mucho tiempo los alemanes, pero a partir de lo que ellos consideraron un disparador de ellos. Nosotros elegimos a Hitler. Claro. Usted misma dice que hay un análisis de ¿por qué lo elegimos? Claro, es que es una sociedad capaz de preguntarse, Carlos. Ojo, que hay que ligar la elección de Hitler con la caída de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Con la crisis del 29, del ¿no? 29, sí. Los Estados Unidos en crisis, sus mayores inversiones en Alemania, se salen de Alemania. No, evidentemente las crisis llevan a ese tipo de regímenes, pero de cualquier manera los alemanes y los intelectuales, los historiadores alemanes han sido capaces de cuestionarse. Yo a veces me pregunto, ¿seremos los cruceños y los bolivianos capaces de preguntarnos por qué hemos permitido que nos pasen muchas cosas que nos están pasando? Porque claro, es más fácil de cerrarlos hoy y decir, no, a nosotros nos interesa el futuro y no vemos más, ¿no? Sí, fíjese que no lo hemos hecho. Nunca nos preguntamos por qué se permitió Curaguara de Carangas, por qué se permitió Terevinto, por qué se permitió... Es más, ni lo queremos hablar, no lo analizamos. No, así. Hoy uno puede decirse por qué se permitió la Calancha, por qué se permitieron que pasen las cosas, por qué la reelección, que no, está mal. O el cerco de Surco, digamos, o ¿no? El cerco de Surco yo sí. creo que además el masismo lo hizo a los 50 años de la primera invasión de los ocureñas, porque fue el 2008, sí, tenía toda una carga, ellos sabían que se movían con esa carga, las milicias del MAS, porque eran esos, no eran campesinos buenos que venían, el cerco de Surco intentaba, y no fuimos capaces los cruceños. ¿Y los alemanes cómo han resuelto su dilema? Yo no sé si lo han resuelto, no lo sé, digo, pero ¿Usted sí, cree que lo han superado? El hecho de la culpa yo creo que sí, no sé qué piensa Enrique, pero sí veo, digamos, sobre todo en los textos de historia que llevan los chicos en Alemania o que llevan los chicos en el colegio alemán acá, son capaces de reflexionar, de ir, o sea, para ellos no la les vuelve a ir historia... mal, el que reflexiona no le vuelve a ir mal. Son capaces de reflexionar, de ver más allá de lo que dice una sola cosa. Y yo creo que de esa manera se construyen sociedades más reflexivas y más críticas. Lo que pasa es que resulta indispensable, si se pretende contribuir al establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática, que se ponga en práctica el principio de autocrítica. Y tiene que ver forzosamente con reconocer la responsabilidad que se ha tenido en la instauración de un régimen totalitario. En Alemania, particularmente, no solo se ha explotado el tema de la culpabilidad desde el punto de vista filosófico con Jasper, quien habló sobre la culpa, sino también desde la perspectiva literaria. Hay varias novelas que fueron elaboradas con historias que trataban de cuestionar el comportamiento de numerosos alemanes, porque ellos también contribuyeron a que se mantuviera vigente ese régimen indiscutiblemente homicida durante varios años. Heinrich Böll, por ejemplo, tiene una novela que se llama Opiniones de un payaso, y esa novela permite conocer el ambiente y deja notar también las críticas que se formulaban al respecto. Un apunte más. Este sentimiento de culpa ligado al principio de autocrítica es saludable, resulta útil que se lo ponga en práctica, pero se debe tomar en cuenta que pueden también cometerse exageraciones. Hay un filósofo que se llama Cornelius Castoriadis, y él dice, la historia de la humanidad está llena de atrocidades, pero resulta que los únicos que se sienten responsables de lo que han cometido son los occidentales. Los occidentales son quienes dicen, nosotros vamos a resarcir estos daños, y del otro lado, en el oriente, se cometen barbaridades a granel y no existe ese sentimiento de culpa. Ahí está Francia hoy, arrinconado contra la pared, porque no sabe qué hacer con el fundamentalismo que ya les vive adentro y que cada día avanza. Porque no quiere colocar límites a su tolerancia. Exactamente, no solamente avanza, sino que permite la intolerancia. Ha puesto una especie de cerco. Así es. El fundamentalismo en Francia está casi negando la autoridad del Estado, ¿sí? Del Estado, amparándose en la libertad que le han reconocido. Claro. Pero que ellos no tienen con los franceses. Pero también quiero ir a algo más.
revisando nuevos libros de historia, por ejemplo, los autores están mostrando cómo en esa parte de Alemania, digamos, la creación de la República Democrática Alemana no fue también solamente por una imposición soviética, había un espíritu mayoritariamente procomunista, que permitió que ese Estado se consolide. No es que hubo una resistencia, habían creído mucho en la posibilidad de alcanzar la felicidad en la tierra, como prometía el comunismo. Entonces es también importante. Pero Marx, la influencia de Marx y todo eso en ese tiempo y en esa Europa era la tierra de Marx, ¿no? Lo decían con orgullo las autoridades de la República Democrática Alemana. Pero esos mismos alemanes hoy son capaces de decir que no hubo un espíritu crítico contra la imposición comunista, también o que había una facilidad. El tiempo que le permite a uno, ¿no? El tiempo que le permite. Y la voluntad de hacerlo, Carlos, porque nosotros con Televento han pasado 50 años. 50 años. Las luchas cívicas, incluso hay gente que cree que en Santa Cruz y cruceños y ahora ministras y secretarias que creen que es mentira lo de las luchas cívicas, ¿no? Y que se dan el lujo de decir, no, eso no sucedió. Usted tuvo un debate con un expresidente que, ¿quiénes son? Pues los muertos de Televinto, unos cuantitos. No importa que sea uno o que sea 100, ¿no? Los cruceños hemos perdido esa capacidad. Y con una ministra también. ¿No, verdad? Tuve un debate fuerte. Claro. Una ministra de este gobierno. Por eso le digo, o sea, gente que no quiere leer la historia. Y nosotros tenemos la obligación de reflexionar, de mostrar lo que fue, porque las generaciones tienen que saber que este presente nos ha costado mucho. Claro, y aprovechando esa revisión, de paso, se cuestionan los logros de la revolución MNRista, porque se la ha glorificado y se dejan de lado todas las tinieblas, los campos de concentración, que había 4, las violaciones múltiples, y solamente se consagran la reforma educativa, la nacionalización de las minas, y todos esos cambios, el voto universal, todos los cambios que si solamente nos quedamos con esas menciones podría parecer muy cautivador, incluyendo la reforma agraria para varias personas, pero hay que analizar qué fue lo que sucedió y si era imprescindible recurrir a una violencia sanguinaria para tratar de avanzar o si se lo podía haber hecho de otra manera. Las dos invasiones a Santa Cruz. Yo espero que algún día esta persona con la que yo hablé sea capaz de, tenga la bondad de decirlo en cámara. A mí me lo ha dicho él, el justificativo del doctor Paz Estenssoro para... la gente tiene derecho a justificarse, pero el justificativo del doctor Paz Estenssoro para las cosas que ocurrieron. Ahora, él tiene un argumento. Yo no estoy autorizado a decirlo, pero voy a tratar de lograrlo. Y cuando uno lo escucha, es decir, no lo justifica, pero entiende el momento político, lo puede entender el momento político, no lo puede justificar. Los campos de concentración, Televinto, Ñanderoga, claro Pozo de las Liras, uno no va a poder justificar nunca, pero uno puede entender porque además son asumidos por Paz como sus errores. Ahora habría que ver qué decía Hernán Siles Sosa, porque finalmente las dos invasiones a Santa Cruz son productos de su terquedad, ¿no? Y lo de los 50.000 pasaportes no es mentira. Está en los periódicos. Digo, sí, yo me río cuando la gente dice, no, eso es mentira. No, no es mentira. Yo no conozco de nadie que haya hablado con el doctor Siles para conocer de los argumentos. Para conocer con argumentos. Mire, yo lo conocí viejo, tengo que decir. Yo estudiaba en Montevideo y vivíamos en el mismo barrio. Y era un hombre de misa diaria, lo que me sorprendía, ¿no? Y lo topaba prácticamente los domingos en la misma misa, ¿no? Pero siempre con una actitud muy distante, ¿no? O sea que nunca tuve la posibilidad se hubiera acercado a él, ¿sí? No, él tenía una actitud distante, un hombre solo. No sé si me hubiera contestado la pregunta, ¿no? De por qué la invasión. Yo siempre digo que uno tiene que tratar de preguntar esas cosas, ¿no? Tratar de preguntar, tratar de saber qué pasó, por qué. Es decir, todo el mundo tiene su razón, no siempre uno tiene la obligación de darle la razón.
Pero tiene yo creo que sí hay que escuchar los argumentos. Por lo menos de entender el porqué. O escucharlo. Los alemanes no tienen ahorita una razón para decir por qué lo eligieron a Hitler. No, pero es decir, porque cometieron un error. Pero han sido capaces de construir una democracia como la que tienen, no, por supuesto, pero eso a partir del reconocimiento de las cosas que pasaron. Exactamente. Y de lo que ellos hicieron. Ese es un valor grandísimo. La caída del muro reparó además una injusticia que estaba ocurriendo en una ciudad, porque al final de cuentas este fue un asunto de una ciudad. Pero era, como yo le decía al inicio, la concreción claro, el muro representaba la Guerra Fría. Sí, señor. O sea, era algo concreto. Ahí la Guerra Fría era real, no era esa... Era un daño que se podía hacer accidente. Y eran unas familias partidas, y era una vida cotidiana desastrosa, ¿no? Incluso para los que vivían dentro del lado occidental, porque estar en una ciudad encerrada no deja de generar una construcción social distinta a quien pueda vivir en una ciudad abierta, ¿no? Pasan 28 años y lo que queda casi ya es esto, ¿no? Eso. Y The Wall. Claro, y la película, queda eso, la música. Lamentablemente quedan también muchas personas que continúan tratando de reproducir la calamidad que significó la instauración del socialismo real en el siglo XX. Porque hay muchas personas que, si bien no están planteando la dictadura del proletariado, mantienen una serie de líneas que recogen las ideas fundamentales con un argumento del socialismo. Perdón, con un argumento. El fracaso de la democracia. No, es un argumento. No, todavía el fracaso de los partidos. Todavía no llegó el sistema socialista. El verdadero. Sí. El verdadero. Ese es el argumento más fuerte que tiene. Y sin embargo, esos mismos gobiernos eran quienes se adscribían al socialismo, decían nosotros somos socialistas. Rebel en la tentación totalitaria dice, pues no, han habido formas de socialismo, pero no ha habido un socialismo mismo, ¿no? Es decir, todavía se intenta justificar aquello bajo el argumento de que ese fue el primer error, digamos, ¿no? Claro, prueba de ensayo seguimos ensayando y mientras tanto hay millones de muertos, ¿no? Que seguirán experimentando esos sufrimientos. Y millones de gente hambrienta que pasa necesidades por caprichos de un hombre, ¿no? Solo en el muro hubo 183, en esta partecita, 183 muertos. Sin contar todos los otros que murieron en el intento, ¿no? Porque eso tomando en cuenta la mezquina información que ha sido proporcionada por la República Democrática de Alemania. Además, sí. Por cierto, se está hablando mucho del tema de escuchar, criticar, es muy interesante lo que se plantea. Hay una frase de Antonio Machado que dice, el demonio a última hora no tiene razón, pero tiene razones, hay que escucharlas todas. Claro, puede ser que este individuo no tenga la razón, pero cuenta con ciertos argumentos. Lo importante es que exponga sus argumentos y que se permita la discusión. Eso es indispensable. De lo contrario, no podemos avanzar. Y la última precisión, para que noten los telespectadores que no nos hemos alejado mucho, Kennedy fue visitado por Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Que estábamos hablando de Paz Estenssoro y el MNR, y en esa época de la Guerra Fría... Bueno, pero también yo considero que es importante tener en cuenta, el MNR era la posibilidad de hacer la revolución sin la vía socialista, que sería 2 años después en Guatemala, ¿no? O en Cuba. O sea, el MNR más bien fue muy apoyado. Fue un buen freno, ¿no? Aunque tenía una retórica anticapitalista. Los enemigos del MNR, desde el punto de vista intelectual, Jorge Siles, que acaba de fallecer, tiene un maravilloso libro que se llama La aventura del orden, sí, falangista. En su libro, lo prologa Roberto Prudencio, habla de los comunistas del MNR, porque esa era la retórica que tenían los MNRistas. No se lo calificaba de comunistas. No obstante, hubo este acercamiento con Estados Unidos, que lo originó muchas veces. En el marco de la Guerra Fría. Pero podía haberse inclinado hacia el otro lado. Pero en esta parte de América fue importante la revolución del 52 como un freno al comunismo. O como una alternativa. Claro, porque el propio Che Guevara después lo reconoce. Al final de cuentas llegamos a dónde? Llegamos a donde ya había reforma agraria, donde ya había nacionalización. Y aprendió quechua y vino a Ñancahuazú, digamos, más guaraní imposible. O sea, errores de... Bueno, creo que salió bonito el programa. Les agradezco a los dos. No, gracias a usted, Carlos.
Vámonos.